hablar un poco recordando la embriología del aparato digestivo. Entonces, el aparato digestivo se forma a la cuarta semana del desarrollo embriológico y tiene un origen que es endodérmico y mesodérmico. En la parte del endodermo se va a formar la capa mucosa de todo el tubo digestivo y también algunas glándulas anexas como son el hígado y el páncreas. En la parte del mesodermo se va a formar el tejido conjuntivo y el muscular de este tubo. También vamos a formar el intestino primitivo. Entonces, ¿cómo se forma? Entonces, se va a hacer un plegamiento cefálico lateral como se ve en la imagen y se va a encerrar el saco vitelino que va a dar origen al intestino primitivo. Entonces, este va a tener unos límites que son el extremo cefálico que va a dar origen a la boca y el extremo caudal que va a dar origen al ano. También este intestino primitivo se va a dividir en tres, que son el intestino anterior, que es este de aquí, el intestino medio y el intestino posterior. El intestino anterior va a dar origen al esófago, al estómago, a la parte proximal del duodeno. En el intestino medio va a dar origen a la parte distal del duodeno, también al yeyuno, al ilion, al colon ascendente, al transverso de los tercios, y el intestino posterior va a dar origen al tercio faltante del transverso, el descendente, el sigmoideo y el recto. Vamos a explicar también algunos fenómenos fisiológicos importantes. Entonces, en la sexta semana se da un crecimiento mucho más rápido de los intestinos que de la cavidad abdominal. Entonces, la cavidad abdominal va a ser más pequeña y los intestinos se van a sobresalir, creando esto que es la hernia fisiológica, que es normal, no es patológica. Y de la semana 7 a la 11ª, esta hernia, dentro de ella, el intestino va a rotar en 90 grados en sentido antihorario. ¿Esto para qué lo hace? Para formar las asas intestinales, como lo vemos aquí en esta imagen. También, a partir de la semana 11 en adelante. Luego, a partir de la semana 11 en adelante, se va a hacer el regreso de los intestinos, porque pues ya la cavidad abdominal ha crecido y los intestinos van a regresar como se ve aquí, y se va a hacer una rotación de 180 grados. ¿Esto para qué se hace? Para que el intestino pues ya quede como, pues ya está en la forma natural, el intestino delgado en el centro y el colon recubriéndolo al intestino delgado. Al final pues se realizó una rotación de 270 grados. A la anatomía. La anatomía del intestino delgado. Entonces, para hablar de anatomía, sabemos que pues tenemos el intestino delgado, el intestino grueso, y vamos a iniciar con el intestino delgado. En el intestino delgado va desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Entonces, el intestino delgado es la porción más grande de todo el sistema digestivo y mide de 3 a 5 metros. Entonces, este va a tener tres porciones, que son el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno, bueno, acá está mejor. Tiene unas porciones también que tienen la porción superior, la descendente, la horizontal y la ascendente. Entonces, el duodeno va a ser la primera porción. En esta no vamos a encontrar estas criptas, bueno, estos pliegues, y aquí van a desembocar el conducto colédoco. El conducto colédoco se une con el pancreático principal para formar la ampolla de Vater que va a drenar en la papila duodenal mayor, que bueno, es esta que vemos aquí un poquito, y también el conducto pancreático accesorio que va a drenar en la papila duodenal menor.
En cuanto a la irrigación del duodeno, está ligado a través de la arteria gastroduodenal, que esta en sí va a las 4 ramas, que es la supraduodenal y la retroduodenal. No, sino que teóricamente dice que estas no se las puede en sí observar porque se encuentran en la parte posterior de la porción superior del duodeno. Aquí se encuentran las arterias pancreatoduodenales anterosuperior y pancreatoduodenales posterosuperior, que estas son ramas de la gastroduodenal. Vamos a encontrar también las arterias pancreatoduodenales anteroinferior y pancreatoduodenal posteroinferior, que hacen parte que son ramas de la arteria mesentérica superior. En sí, estas se van a anastomar entre sí, anastomosar, y van a formar el arco pancreatoduodenal anterior y pancreatoduodenal posterior. En cuanto al drenaje, encontramos también las venas pancreatoduodenales superior y la pancreatoduodenal inferior, que en sí la pancreatoduodenal inferior va a drenar en la mesentérica superior y la pancreatoduodenal superior en la vena porta. En cuanto al yeyuno y el ilion, este es la segunda porción del intestino delgado, que comienza en el ángulo duodoyeyunal. Este en sí es de mayor calibre, tiene sus paredes más gruesas y las paredes del ilion son más delgadas y el calibre es de 3 a 4. En cuanto a su irrigación, todo el intestino medio está irrigado por la arteria mesentérica superior, que esta va a drenar a las arterias iliares y yeyunales, que estas en sí se van a anastomosar y van a formar las arterias arqueadas. Y a la misma vez van a formar las arterias rectas. En el drenaje venoso lo hace al contrario. Las venas rectas van a desembocar en las venas arqueadas y estas van a formar las venas iliares y yeyunales, que van a desembocar en la vena mesentérica. En cuanto a la anatomía del intestino grueso, esta es la última porción del intestino grueso, que su función principal es absorber agua y electrolitos, que mide de 1 a 6 metros. Como también está conformada por 8 porciones, que es el ciego, el apéndice vermiforme, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y conducto anal. Como también está conformado por tres tenias, que son la tenia omental, la tenia mesocólica y la tenia libre. En cuanto a su irrigación, está irrigado por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Estas en sí van a dar ramas, que esta es la arteria cólica media, esta es la arteria cólica derecha y la arteria iliocólica, que va a dar una rama cólica. En cambio, la mesentérica inferior, esta es la arteria mesentérica inferior, que da ramas para la arteria cólica izquierda, que es la rama ascendente, rama descendente y la arteria sigmoide. César. Histología. Bueno, en histología del intestino delgado. Pues primero que todo vamos a empezar hablando de la mucosa. En la mucosa vamos a encontrar las cristas de Leverkühn, las cuales están compuestas por las células tronco, que son las células madre o de regeneración. También nos vamos a encontrar como su célula principal a las células absortivas o enterocitos, que son células cilíndricas con microvillosidad, como podemos observar. Algo importante de esta imagen, pues vamos a hablar más adelante de las células calciformes, de las células de Paneth y las células absortivas y las células enteroendocrinas. Pues me olvidé de algo pues, que es insignificante y pues que son invaginaciones y invaginaciones, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las células calciformes, que como podemos observar son los puntos blancos aquí, que son células de secreción de moco, que pues nos ayudan como para proteger y para proteger. Otras células muy importantes son las células M de micropliegue,
ya que estas células de micropliegue son las que reviesen el epitelio de las placas de Peyer. En las placas de Peyer encontramos que son células que sirven para la inmunidad, en las cuales vamos a encontrar que estas células M son las que van a recaptar las bacterias. Al recaptar las bacterias, pues van a entrar aquí hacia el espacio de la placa de Peyer, las cuales van a activar los linfocitos B, después van a activar los linfocitos C citotóxicos, van a activar los macrófagos, los cuales van a combatir estas bacterias. En cuanto a las células enterocrinas, aquí como nos podemos observar de color rosado, pues son células de secreción hormonal las cuales secretan colicistoquina, bueno, la CCK y la colicistoquina pues va a servir para la contracción de la vesícula biliar, la cual pues va a hacer que salga la bilis para la degradación del intestino delgado. La secretina nos va a servir de protección la secretina nos sirve para protección, ya que esta pues va a segregar el moco alcalino. En cuanto a las células del pane, estas van a segregar, como los podemos observar aquí, estas son las células del pane, las cuales van a servir para la regulación de la microbiota, porque ya que van a segregar la lisocima y la defensina, que estas son células que combaten a las bacterias, pero las bacterias gram positivas. Bueno, en cuanto a cómo está conformada, pues como podemos ver, está conformada por una lámina propia, sería todo esto, la cual está conformada por un tejido laxo y tejido con vasos sanguíneos y tejido linfático y células musculares lisas. En cuanto a la submucosa, está compuesta por las células de Brumel, que estas segregan el moco alcalino y el GAL, que es el tejido linfoide asociado al intestino, que nos va a servir mucho porque pues este tejido linfoide asociado al intestino va a recaptar las bacterias y las va a llevar ahí a las placas de Peyer, como yo dije, para que pues pueda ser combatida las bacterias. También una capa muscular, la cual será una muscular interna, la circular interna y la longitudinal externa. La longitudinal externa, la longitudinal externa, y ahorita más adelante lo explico. En cuanto a la serosa, está el tejido conectivo laxo, el mesotelio, y no está en el duodeno. ¿Por qué no está en el duodeno? Porque pues son las tres porciones retroperitoneales son fijas, entonces pues ahí no van a estar. En cuanto a las secreciones, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta son el plexo nervioso submucoso de Meissner, que se encuentra en la submucosa, que va a ser encargado el plexo nervioso de Meissner, va a ser encargado de secretar el ácido clorhídrico, también el factor intrínseco, pues entre otros, lo cual nos va a utilizar para combatir. Me olvidé decir que pues, es una vía nerviosa que es intrínseca y extrínseca, ¿no? Pues sería la vía intrínseca. En cuanto al plexo nervioso mientérico de Auerbach, es el que nos va a servir, el que está entre la capa circular interna y longitudinal, y la cual va a ser la causa de que se realice la peristalsis. En cuanto a la histología del intestino grueso, pues como ya sabemos, el intestino grueso nos sirve para asegurarlo con la formación de las heces. Entonces, pues, como sabemos, pues está conformado por una mucosa que vamos a encontrar también enterocitos con microvellosidades cortas. Pues aquí ya no va a haber mucha reabsorción. Una lámina propia que va a tener el GAL, que es importante porque pues en el intestino grueso vamos a tener muchas bacterias. La submucosa, que va a tener tejido conjuntivo laxo, vasos linfáticos y sanguíneos, y una muscular que va a tener una circular y una longitudinal. Las longitudinales se van a unir y nos van a formar las tenias cólicas, y una serosa pues solo un colon transverso y una sigmoide, porque los otros son retroperitoneales. Bueno, en cuanto a la fisiología, pues tenemos que la vamos a dividir en digestión, absorción y secreción. Entonces, una vez que nosotros ingerimos los alimentos, se mezclan con secreciones gástricas en el estómago y van a formar el quimo. Una vez el quimo, entonces formados,
se va a pasar hacia el intestino delgado, donde va a haber una digestión de carbohidratos, proteínas y grasas. En los carbohidratos pues encontramos que va a participar la amilasa pancreática, donde los va a degradar, pues la amilasa pancreática degrada polisacáridos en oligosacáridos y disacáridos, como la maltosa es un disacárido. Entonces luego los disacáridos, pues en los enterocitos también vamos a encontrar 4 enzimas, que son la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la alfa-dextrinasa. Entonces estos los van a degradar en monosacáridos, que son unas sustancias pues mucho más pequeñas, que son la galactosa, la fructosa y la glucosa, entonces que son las únicas formas de reabsorberse hacia la sangre. En cuanto a las proteínas, pues encontramos que la mayor digestión se va a dar en el duodeno y en el yeyuno a través de las enzimas proteolíticas, y que son enzimas proteolíticas de secreción pancreática, que son la tripsina, la quimiotripsina, la carboxilopeptidasa y la elastasa. Estas pues van a degradar las proteínas en péptidos, y los péptidos van a ser degradados a través de la enzima peptidasa en aminoácidos libres, y pues van a ser absorbidos hacia la sangre. En cuanto a las grasas, pues encontramos que van a ser degradadas por sales biliares y lecitina. Estas sales biliares nos van a ayudar las sales biliares y la lecitina nos van a ayudar a emulsionar las grasas, hacerlas como a reducirlas, a hacerlas muy pequeñas, y la glucosa pancreática pues nos va a degradar triglicéridos en ácidos grasos libres. Entonces pues ya se les puede hacer. En cuanto a la absorción, pues encontramos que en el intestino el intestino delgado le llega aproximadamente con entre 8 y 9 litros de líquido. Entonces pues tenemos unos pliegues que son los pliegues de Kerckren, las vellosidades y las microvellosidades, que nos van a aumentar la superficie de absorción del intestino. Entonces esto nos va a aumentar la superficie de absorción en un 200, decía que había 250 metros cuadrados de absorción, ¿no? Entonces, ¿cómo se reabsorben pues las sustancias? Encontramos que el agua lo va a hacer a través de ósmosis y según sus necesidades. Entonces, por ejemplo, si encontramos un quimo muy diluido, entonces el agua va a pasar por ósmosis hacia la sangre. Y si encontramos un quimo muy concentrado, entonces el agua va a pasar hacia el intestino, pues como para diluir, ¿no? Para hacer un equilibrio. En cuanto al sodio, pues encontramos que este se va a reabsorber por transporte activo. Entonces aquí tenemos en el intestino delgado, pues encontramos el sodio y la glucosa. El sodio va a utilizar, se va a absorber hacia el enterocito por transporte secundario, que lo hace a través del SGLT1, SGLT1 que lo hace acompañado de la glucosa. Entonces, una vez la glucosa y el sodio en el enterocito, la glucosa sale por GLUT2 hacia el capilar, y el sodio lo hace por la bomba sodio-potasio ATPase, y pues saca 3 sodios y mete 2 potasios. En cuanto al cloro, pues el cloro lo hace por difusión con ayuda del sodio, pues porque hacen como un gradiente eléctrico. Entonces pues el sodio lo arrastra entonces pues el cloro pasa por difusión. En cuanto al bicarbonato, pues se va a reabsorber indirectamente, ya que pues por la ayuda del sodio, cuando reabsorbemos sodio se secreta pequeñas cantidades de hidrogeniones hacia el intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado, pues en el quimo vamos a tener bicarbonato. Ese hidrogenión se va a unir con el bicarbonato y nos va a formar ácido carbónico. El ácido carbónico pues se va a disociar y nos va a formar agua y CO2. El agua se va a quedar en el intestino y el CO2 va a pasar a la sangre y se elimina por respirar. En cuanto a la secreción, pues encontramos que en el duodeno encontramos las glándulas de Brunner, que nos van a ayudar a liberar moco, que es un moco alcalino rico en bicarbonato, pues para neutralizar el ácido gástrico y proteger la mucosa duodenal. También tenemos las crecas de Lieberkühn, que nos ayudan a secretar moco y enzimas para eso. En cuanto a la fisiología
del intestino grueso, pues encontramos que este pues no va a secretar enzimas digestivas, sino que va a ser, que la mayor parte pues va a ser una fermentación bacteriana, ¿no? La fermentación bacteriana pues es producto de los, por ejemplo, de los carbohidratos que no se degradaron o de polipeptídicos muy resistentes. Entonces esa fermentación pues los va a degradar en acetato, propionato, butirato y gases como el hidrógeno, el dióxido de carbono y el metano. También nos sirve esas bacterias, pues nos sirve para la síntesis de vitamina K y la biotina. Esto pues nos da una regulación simbiótica para proteger la mucosa. En cuanto a la absorción, pues tenemos que, pues en cuanto a la absorción, pues encontramos que el quimo, pues cuando llega ahí, pues también llega con algunas proteínas, algunos así. Entonces, pues en el colon se va a completar esa absorción. Pues la reabsorción lo hace idénticamente como en el intestino delgado. El sodio pasa pues activamente y el cloro pues también lo va a hacer así, pues porque crea el gradiente eléctrico. También pues también se va a reabsorber pues, la vitamina K de las bacterias, el potasio y el agua. En cuanto a la secreción, pues el colon, pues ya como lo dije, no segrega enzimas digestivas, entonces por sí solo va a secretar moco y algunos iones. También encontramos en el epitelio, que posee numerosas cretas también libre con repletas de células califormes, pues que nos van a ayudar a la lubricación de las heces, pues para protegerla. Y secreta también mucina, lo que dice ahí, secreta mucina para lubricar las heces y proteger la mucosa colon. Entonces, para profundizar, entonces, ¿qué es una diarrea secretora? Entonces, como muy bien se ha dicho, una diarrea secretora se da principalmente por dos razones. Por un daño en la por un exceso de secreción de líquido o una mala reabsorción. Esta también se divide en aguda, que es cuando dura menos de 2 semanas, crónica, más de 2 semanas. En la diarrea secretora, como ya se había dicho, existe un exceso, pero este exceso es causado por diferentes factores. Factores que son como patogénicos, como son las enterococinas, neurotransmisores, factores genéticos o medicamentos causan que se dé esta diarrea de tipo secretora. ¿Esto en qué consiste? En que normalmente pues, se da una reabsorción en el intestino delgado, que es entre 8 a 9 litros normalmente, y solo llega un litro, menos de 1 litro al colon. Pero en las diarreas secretoras, como no hay una correcta absorción por parte del colon, esto pasa directamente, o por una secreción excesiva. Entonces, yo les voy a hablar de las etiologías. Como ya lo mencioné, las etiologías de esta diarrea son variadas, pero son variadas porque pueden ser causadas por bacterias, virus, fármacos, enfermedades congénitas. Pero nosotros, en este ejemplo, nosotros cogimos de ejemplo al agente causante, que es el Vibrio cholera. El Vibrio cholera es una bacteria gram positivo, la cual genera una toxina llamada TC. Esta toxina lo que hace es que se produzca de manera exacerbada la amilasa carbonilínica. La amilasa carbonilínica lo que hace es que se coge el ATP, porque es una enzima, coge el ATP, lo desfosforiliza, lo convierte en AMC carbolizado. Estos AMC lo que hace es estimular diversas proteínas que cumplen el papel de canales. ¿Dónde encontramos el Vibrio cholera? Pues el Vibrio cholera se adquiere de manera directa a través de la ingesta de agua
o alimentos contaminados con dichas heces. Sus síntomas son variables. ¿A qué se refiere que los síntomas tienen que ser variables? Se depende la cantidad de bacterias que ingrese al organismo. Puede variar entre 12 horas a 5 días. A mí me equivoqué. La TC, la toxina de la cólera, realmente la que estimula es a la enzima adenilasa ciclasa. Esta es la que... No puedo mencionar. Bueno, entonces la ciclasa despolariza, como ya le he dicho, y convierte la P en la adenilmonofosfato capolizado, aciclado, y este a su vez activa los canales SF3, que son en las bases apicales, en las bases vasolaterales del enterocito, que se encarga de transportar cloro. Bueno, ¿y qué pasa con el cloro en las diarreas secretoras? Pues el cloro, al transportarse por canales CFTR, se acumula en la luz del intestino, lo que causa un gradiente electroquímico. Por ende, el cloro tiene carga negativa. El sodio se va porque cargas contrarias se traen. Entonces, el sodio se une al cloro y ustedes saben que el sodio, por ende, atrae agua. Por ende, se da una secreción excesiva en la luz del intestino de agua, lo que exacerba a las diarreas secretoras. El vibrio cólera tiene ciertos factores de virulencia, como son la cápsula, unos fibris y unos flagelos. Lo que lo causa que es una bacteria móvil y es capaz de adherirse a las paredes de la mucosa. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fisiopatología. Entonces, en diarreas secretoras, como ya lo dijeron mis compañeros, las causas principal es por bacterias, como el vibrio cólera. También puede ser por virus, procesos inflamatorios, por fármacos o también por trastornos genéticos. Y el resultado de la secreción, pues, es algo excesivo de electrolitos, que por ende, pues, va a jalar más líquido. Entonces, a continuación les voy a hablar de los transportadores que se utilizan en el enterocito. Esto. Aquí, este es el enterocito. Este es el enterocito. Aquí estamos viendo los transportadores, que son los que se utilizan desde la luz del intestino para que pase el sodio hasta la circulación. Entonces, los transportadores que se utilizan, uno que ya habían nombrado mis compañeros, es el SGLT1, que por cotransporte pues pasa sodio y glucosa. También está el DRA, que intercambia cloros por bicarbonato, el NHE3, que intercambia sodios por hidrogeniones, el SFA, que lo que hace es igual que el ENAC, que es meter sodios, y abajo tenemos la bomba de sodio-potasio, que hace el intercambio para mantener como el gradiente electrónico. Ajá. En esta parte de acá miramos cómo funcionan, o sea, estos segundos mensajeros, activando los canales del cloro, como son el CFTR y el CACC. Estos son canales de cloro, entonces estos activan por el aumento del CAMP cíclico y también por del calcio. Entonces vamos a hablar sobre estos receptores. Por ejemplo, en el caso que escogimos con la bacteria del vibrio cólera, entonces aquí estaría la imagen. Como dijimos, el vibrio cólera produce enterotoxinas, la toxina cólica. Esta toxina cólica lo que hace es unirse al receptor GM1, por acá en esta parte de acá, y al unirse a este receptor aumenta la producción. ¿Puedes regresar?
se me olvidó el nombre. De No pueden con la de hilato ciclado. Dale, pues. Joden con eso, A ver, con la de hilato ciclado. Entonces aumenta la producción de adenilato ciclasa en el enterocito y entonces esta lo que hace es transformar el ATP en este AMP cíclico. Y al transformarlo en esto, lo que ocasiona es que se bloqueen, por ejemplo, algunos canales de los que les nombré anteriormente, y al estar activado este, lo que se empieza a aumentar es la activación de los canales CFTR, y entonces lo que empieza a salir es grandes cantidades de cloro, y entonces por ende también sale el sodio y este arrastra agua, por eso se da pues la diarrea secretora. Y aquí también este es otro ejemplo de las proteínas como el rotavirus, que podría causar también elevaciones de las concentraciones citoplasmáticas. Aquí también la gráfica. Y las diarreas congénitas resultan de la mutación genéticas hereditarias raras en varias proteínas intestinales como los FTR, DDA, y también en la absorción del cloro. Gracias. Devuélvete, y yo quiero devuélvete a una que está buenísima, una porque está buenísima. Yo le digo, para. Mira, ahí está la diferencia. Entonces fíjate que una cosa es que, mire el ejemplo que cada grupo estuvo buenísimo. Porque una cosa es que usted tenga un déficit de lactasa, ¿cierto? Y comienza a acumular lactosa, el problema está en el lumen. Pero fíjate que el problema del Vibrio Scholler está adentro, no está en el lumen, el problema está allá dentro de los receptores. Y a partir por esa explicación bioquímica buenísima, del AMP cíclico que se estimula, porque el Vibrio Scholler hace que se estimule y que comience a predominar el AMP cíclico y comienza a abrir muchos canales de CPRT. Son canales de cloro. Ahora ya la otra explicación ya ustedes la conocen perfectamente bien a partir del transporte a través de membranas. Si yo saco cloros, jalo sodios y los sodios jalan, y sodio más cloro jala agua. ¿Sí entienden? Entonces fíjate la diferencia tan grande que existe entre los dos. Sin embargo, los dos son diarreas, y los dos son diarreas acordes, y los dos son diarreas que ustedes van a tener que entender y ver, pero las causas son totalmente distintas. El manejo terminará siendo igual en el sentido de hidratar al paciente, pero usted tiene que tratar la causa. Usted no puede tratar al paciente con déficit de lactasa con antibióticos, ni al paciente con Vibrio Scholler con leche deslactosada. ¿Sí ven la diferencia? Y ahí las cosas, y las dos son diarreas, ¿sí? Pero si usted no sabe cuál es cuál, se puede terminar embarrándola con el paciente, ¿cierto? Y haciéndole lo que no es. Muy bien, Ale. Listos, 4 para todos. Y acabamos con el partido. Una pregunta, ¿sí? Ya, ¿Qué? por ejemplo, entonces, el Vibrio Scholler se produce siempre en el temor tiene como unas 10 epidemias de Vibrio Scholler justamente. Si uno sabe que son pacientes, la sintomatología del paciente, fiebre, diarrea, malestar general, en cada paciente son problemas son individuales, y la disfunción abdominal, los gases, todo eso. ¿Cuántas diapositivas son? ¿Ustedes son cuántos? ¿Cuántos son ustedes? Yo estoy seguro de que dicen 5. Alguien lo sacaron del grupo, pues. Luis Fernando, Juan Camilo, Juan David, Sebastián, Judy. ¿Alguien falta? ¿Sí o no? ¿Son los amigos, man? No, man. ¿Quién hizo la lista? ¿Usted? Seis, ¿no? 18 plus 1 es 3, pero después 4.
desayuno. Es la dama de grupo. Bueno, nuestro tema de exposición Espera que se calme. Eso. bueno, tenemos como contenido una introducción, la anatomía, la embriología, la histología, la fisiología, la etiología de las hepatitis virales y por último la fisiopatología. Bueno, ¿qué es la hepatitis viral? Es una inflamación causada por virus específicos y existen 5 tipos de hepatitis, la A, la B, la C, la D y la E. Bueno, empecemos primero hablando acerca de la anatomía. Entonces tenemos que el hígado es un órgano intraperitoneal y se encuentra ubicado a nivel del hipocondrio derecho, epigastro y debajo del diafragma. Además de esto, va a tener dos caras, una cara diafragmática que es convexa y tiene el área desnuda y una cara visceral o inferior en la que se va a encontrar el líquido hepático. Bueno, además de eso nos encontramos que tiene 4 lóbulos, el lóbulo derecho que es el más grande y el lóbulo izquierdo que se encuentra separado del derecho por el ligamento falciforme. Para observar los otros lóbulos nos vamos a la cara visceral en la que encontramos el lóbulo cuadrado, el cual se encuentra entre la fisura del ligamento redondo y la fosa de la vesícula biliar y el ligamento el lóbulo caudado que se encuentra entre la fisura del ligamento venoso y la vena cava inferior. También hablemos acerca de los ligamentos, que estos son repliegues del peritoneo, los cuales tenemos primero el ligamento falciforme, el cual se encarga de fijar el hígado al diafragma y a la pared abdominal. También, pues como ya lo había mencionado, se encarga de separar el lóbulo derecho del izquierdo y también contiene el ligamento redondo. También tenemos el ligamento coronario, el cual pues también se encarga de fijar el hígado al diafragma, pero por la parte posterior. Y los ligamentos triangulares derecho y izquierdo, los cuales son extensiones del ligamento coronario. Acerca de el hilo hepático, las estructuras que entran van a ser la vena porta, que es está formada por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior, que se va a encargar pues, de llevar o drena la sangre del intestino, del páncreas y del vaso. También tenemos a la arteria hepática propia, la cual es rama de la arteria hepática común, la cual a su vez es rama del tronco celíaco. Y los nervios del plexo hepático, que vienen de fibras simpáticas del plexo celíaco y fibras parasimpáticas del nervio vago. Y las estructuras que salen, vamos a tener a los dos conductos hepáticos, el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho, que se unen y van a formar el conducto hepático común. Este a su vez recibe al conducto cístico de la vesícula biliar y forman el conducto colédoco, que va a descender hasta la segunda porción del duodeno, donde desemboca en la ampolla de Barter, y recordar pues que las venas hepáticas no pasan por el ilio, sino que drenan directamente pues la sangre del hígado a la vena cava inferior. Bueno, acerca de la embriología tenemos que tanto el hígado como la vesícula biliar y los conductos biliares vienen del endodermo del intestino anterior. Entonces tenemos que el origen a la finalización de la tercera semana y al inicio de la cuarta semana va a aparecer una yema hepática, o divertículo hepático, el cual se divide en dos porciones. Una porción craneal, la cual da origen al parénquima hepático, y una porción caudal, la cual da origen a la vesícula biliar y al conducto cístico. Bueno, entonces va a empezar estas células del endodermo del intestino anterior, van a empezar a proliferar y invadir algo que se llama el mesénquima del tabique transverso. Y entonces se van a empezar a formar unos cordones hepáticos que van a ser los hepatocitos primitivos. Y además de eso, también
los sinusoides hepáticos. Y luego pues estas células ya se empiezan a diferenciar en hepatocitos, células de Cooper, que son macrófagos, y células endoteliales o de revestimiento de sinusoides. De la vesícula biliar, entonces, como viene de la porción caudal, tiene la porción caudal y dice que el tallo de esa yema hepática se va a empezar a estrechar y va a formar el conducto hepático. Y además va a aparecer una nueva evaginación llamada la yema cística, de la cual esta va a dar origen a la vesícula biliar. Y entre la vesícula biliar y el conducto hepático va a aparecer el conducto cístico. Y este conducto cístico luego pues se termina uniendo el conducto hepático para formar el conducto colédoco, que se va a unir o se va a conectar luego con el intestino anterior, que dará origen al duodeno. ¿Ya? Qué bien. Bueno, vamos a continuar con la histología del hígado. Hay que tener en cuenta que el hígado se organiza como ustedes pueden ver aquí en los lobulillos hepáticos, que tienen una forma hexagonal, y principalmente en el centro de estos lobulillos se encuentra una vena central y a la periferia comienza lo que es la tríada portal, que está dada por las ramificaciones de la vena porta, la cual va a llevar los suficientes nutrientes para ella. Vamos a tener también lo que es la arteria hepática, llevando también consigo el oxígeno, y vamos a tener los conductos biliares, que va a ayudar para la secreción de la bilis. Algo que hay que tener en cuenta es que cómo le llega la sangre a estos lobulillos. Lo hacen mediante los sinusoides, que son pequeños capilares fenestrados, los cuales también van a ayudar para el intercambio. Además de esto, también se van a encontrar lo que son las células de Cooper, que son macrófagos para la eliminación de agentes extraños mediante fagocitación. Entre el endotelio sinusoide y entre los hepatocitos vamos a encontrar lo que es el espacio de Diésel, que también aquí también va a actuar como intercambio de proteínas, y especialmente en este espacio se van a encontrar lo que son las células de Ito, o también llamadas las células estrelladas, las cuales van a almacenar lo que son almacenar la vitamina A, que muy pronto se la va a hablar porque hay una alteración en estas. Y por último serían los hepatocitos, los cuales son las células principales aquí en el hígado. Como lo dije anteriormente, ayudan también para metabolización de proteínas, y lo más importante, para lo que es la síntesis de bilis. Como ya fisiología general del hígado, tenemos que recordar que el hígado es un órgano clave porque mantiene el equilibrio en nuestro cuerpo mediante diferentes funciones. Una de ellas es el metabolismo de carbohidratos y lípidos. Recordemos que este mantiene los niveles estables de glucemia en nuestro organismo. Es decir, que cuando nosotros ingerimos alimentos o comemos, siempre se va a descomponer en lo que es la glucosa, y al estar elevado en glucosa, el hígado va a almacenar esta glucosa en glucógeno, haciendo partícipe con ayuda de la insulina. Por otra parte, esto se lo hace como para tener reserva de energía mediante condiciones como de ayuno. Otra es que a partir puede hacer lo que es la glucogénesis, que puede fabricar su propia glucosa a partir del lactato, que lo podemos encontrar mediante el músculo en estado de ejercicio, el glicerol y aminoácidos, donde aquí hace partícipe hormonas como lo que es el glucagón, el cortisol y la adrenalina. Además de esto, también puede ayudarse del tejido adiposo,
es decir, que es decir, que puede obtener energía a partir de las grasas, y esto lo hace mediante la lipasa sensible hormonal, es decir, que cuando bajan los niveles de insulina y se elevan los niveles de glucógeno en ayuno, esta se activa y va a ser una ruptura de los triglicéridos en glicerol y en ácidos grasos. Por otra parte, tenemos en cuanto a la bilis, por lo general, la producción de bilis se da entre 600 a 1000 mililitros al día. Esta es muy importante porque está concentrada pues las sales biliares, es decir, que estas participan cuando nosotros ingerimos alimentos que contengan grasas, por lo cual va a ayudar a la fragmentación de estas, y es decir, que por eso ayuda tanto para digerir como absorber estas grasas, además de poder ayudar a la absorción también de vitaminas. Esta producción de bilis va a ser estimulada por lo que es la secretina, que es una hormona especialmente secretada en el intestino delgado, la cual esta va a ser secretada cuando se pasa ácido gástrico en la parte intestinal, mandando la información al hígado para que produzca bilis, pero en mayor concentración de bicarbonato. Y la otra es que tenemos la colecistoquinina, la cual va a ser una hormona... ¿Cómo es la vida? Está como decir bien y está mal escrito. Sí. Por otra parte, esta es muy fundamental en la parte del duodeno y se va a secretar principalmente cuando uno consume alimentos grasos, para la facilitación de la ruptura de estas grasas. Y tenemos que hacer partícipe la bilirrubina, ya que el hígado puede ayudar a la secreción de esta bilirrubina, especialmente la conjugada, la cual no lo puede hacer por parte del riñón. Otras funciones es que tenemos el metabolismo de proteínas y formación de urea. Nosotros cuando consumimos altas concentraciones de proteína, el hígado lo que va a hacer es, primero que todo, hacer una fragmentación de estas proteínas en aminoácidos, pero él tiene que hacer una desaminación, es decir, que le quita un grupo amino a estos aminoácidos, por lo cual va a tener una producción de amonio, y este amonio en nuestro cuerpo es muy tóxico, así que él lo va a liberar mediante la urea, y él lo envía para que sea secretado en el ciclo de la urea por parte de los riñones. Otra es que tenemos el almacenamiento de hierro, vitaminas y proteínas plasmáticas. Tenemos que tener en cuenta que el hierro es uno de los principales, donde guarda el hierro gracias a la ferritinina, y lo libera cuando el organismo necesite hierro. Otra es, tiene también, aquí se encuentra lo que es la deposición de vitaminas, especialmente las liposolubles. El depósito de vitaminas, especialmente las liposolubles. Y algo que hay que tener muy importante es la producción de proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina nos va a facilitar el transporte, ya sea de proteínas o de hormonas. Además, también cuenta con un papel fundamental de que es la creación de algunos factores de coagulación. Y otra tenemos que es la función es la detoxificación e inmunidad.
Por lo general, el hígado hace una detoxificación, ya sea por fármacos, por alcohol o toxinas, para que él las pueda eliminar. Y también de inmunidad, porque hace partícipe con las células de Kupffer, que ayudan para la destrucción de bacterias y restos celulares. Y algo que hay que tener en cuenta es la regeneración, que muy adelante también se la abordará. Esta es una capacidad única solamente del hígado, que esta, como dice ahí, se pierde mediante la cirrosis, y esta regeneración se va a hacer por factores de crecimiento como lo es el HGF y la interleuquina 6, que van a dar un ambiente óptimo para la regeneración del hígado. Por otra parte, ya tenemos aquí lo que es el grupo 1, lo que son ya las hepatitis entéricas, que las clasificamos en A y E. Estas, dependiendo del virus, va a ser, a ver, la causa principal de la hepatitis A es por el virus de la hepatitis A. Este es un virus de ARN, principalmente de la familia Picornaviridae, y esta por lo general es una producción inflamatoria del hígado, pero es moderada o severa porque es una inflamación más que todo aguda. En cuanto a la hepatitis E, está por el virus de hepatitis C, pero a diferencia es también de tipo ARN de la familia Epiviridae, y esta tiene una producción también infecciosa aguda. Pero aquí se van a encontrar varios genotipos, lo que es el genotipo 1 y 2, que estos más que todo van a infectar solo a humanos, ya que sea principalmente la causa por contaminaciones de agua. Y tenemos los grupos 3 y 4, que esta ya es la producción de transmisión de los animales hacia nosotros, puede ser hasta por comida de animales. Dale, Luis. Bueno, como mi compañero lo mencionó, pues hay dos grupos de hepatitis. El grupo 1, que son las entéricas, que los factores de transmisión va a ser por el tracto digestivo, o sea, por la vía fecal oral. ¿Esto qué quiere decir? Que los alimentos como el agua van a estar infectados por materia fecal de personas contaminadas con este virus, y pues van a ingresar a nuestro sistema digestivo, ¿no? También se puede dar por relaciones sexuales, principalmente las bucoanales, o por convivencia de personas que tengan esta hepatitis que no tengan buenas condiciones de higiene. Y pues la mayoría de hepatitis pues no se transmite por contacto casual, como abrazos o compartir utensilios. Bueno, en el grupo 2 son las parenterales. En esta se encuentra la hepatitis B, C y D. Las parenterales pues tienen se transmiten de manera diferente. Entonces en esta tenemos a la B, que es causada por el virus de la hepatitis B, que es el VHE, el cual es un virus de ADN, que es el único virus que su replicación pues también es de ADN, ¿no? Este pertenece a la familia Hepatnaviridae, y la hepatitis que causa puede ser aguda, de corta duración, o crónica, de larga duración. Este virus, al ser de replicación de ADN, pues se puede integrar muy fácilmente y puede permanecer en el hígado durante mucho tiempo. También cabe recalcar que la hepatitis B pues es una enfermedad de carácter de salud pública, ya que es muy contagiosa, incluso más que el VIH. Luego tenemos al virus de la hepatitis C, que pues es un virus de ARN de la familia Flaviridae. Esta también puede causar una inflamación aguda y una hepatitis aguda y una hepatitis crónica. Esta es una de las principales causas de muerte
por enfermedad hepática terminal. Se puede complicar, pues todas las que son crónicas se pueden complicar tanto a cirrosis como a carcinoma hepatocelular, que ya lo hablaremos más adelante. También tenemos a la hepatitis D. Es causada por un virus conocido como delta virus, el cual es un virus de ARN defectivo. ¿Qué quiere decir defectivo? Que necesita del virus, que una persona ya está contagiada con el virus de la hepatitis B para poderse infectar, ¿no? Esta pues obviamente pues al tener pues la persona dos virus pues es la forma más agresiva de hepatitis viral y crónica, y pues el hígado va a tener un daño mucho más severo. Entonces, como lo decía, los factores ya no van a ser pues como por el intestino, sino van a ser directamente a la sangre por fluidos corporales. La primera es la perinatal, que es cuando pues la madre tiene al hijo y pues lo puede contagiar. La segunda puede ser por sangre contaminada, como por ejemplo transfusiones no seguras, agujas, jeringas compartidas o material médico no esterilizado. La tercera es por relaciones sexuales sin protección, donde hay pues secreciones corporales que pueden pues pasarse directamente a la sangre. También tenemos por contacto por fluidos de herramientas pues de uso personal, como son las máquinas de afeitar o cepillos de dientes, que pueden estar también contaminados con fluidos corporales que tengan pues el virus. Bueno, siguiendo con la fisiopatología, tenemos que cada virus de la hepatitis ha desarrollado una estrategia diferente para como que involucrarse con los hepatocitos, con mecanismos diferentes, los cuales también nos explican mucho porque tienen características clínicas distintas. Vamos a tener al VHA y VHE, que son los virus de la hepatitis A y los virus de la hepatitis E, en los cuales miramos que su entrada va a ser de tipo oral, mediante cuando una persona ingiere agua contaminada o alimentos contaminados. Ese de aquí tiene que pasar de la boca hacia el estómago, pasando por el tracto digestivo, y a su vez tienen que pasar por los ácidos gástricos. Estos de aquí son como, por decirlo así, como resistentes al ácido gástrico, y de esta manera pueden llegar al intestino, en donde son absorbidos hacia la sangre mediante el epitelio intestinal. Una vez que estos están en el torrente sanguíneo, comienza lo que es la primera fase viral, que después de esto, una vez de la sangre, llega otra vez al intestino, en donde ya involucra a lo que son los hepatocitos. En cuanto al virus de VHA, utiliza el receptor, lo que es el HABCR1 tipo 1, que es un receptor específico de la hepatitis A para ingresar al hepatocito. Y en cuanto al VHE, utiliza lo que es una endocitosis por creatina, la cual es una proteína de transporte intracelular. Tenemos también a VHB y VHC, los cuales se transportan, se contagian a través de sangre, relaciones sexuales y también por perinatal, o sea, por parto. En cuanto al VHB, tenemos que primeramente se da su anclaje por el heparán de sulfato, el cual es un azúcar que se encuentra en la superficie celular, el cual facilita el anclaje, y su entrada se da por el transportador NTCP. Su replicación se da en el núcleo y en el citoplasma, por lo cual puede vivir por muchos años, puede permanecer por muchos años. En cuanto al VHC, tenemos que utiliza múltiples correceptores, como lo es el CD81, la claudina 1, la oprulina 1, SRB1. Y esa de aquí, su replicación es solo citoplásmica y en estructuras que lo puedan proteger del sistema inmunitario. En cuanto al virus de la hepatitis C, tenemos que este es un virus defectivo que necesita del virus de la hepatitis B para poderse replicar. También utiliza las proteínas de la superficie
de la hepatitis B para formar su envoltura. El proceso de daño de inmunomediado y sus manifestaciones clínicas. Tenemos que el sistema inmunitario va a detectar a unos antígenos virales y por lo cual va a desencadenar lo que es la respuesta inmune contra virus, liberando lo que son los linfocitos citotóxicos y las células de natural killer, los cuales van a ir a las células hepáticas infectadas y los van a eliminar mediante liberando mediadores citotóxicos como lo es el factor de necrosis tubular, el interferón, los cuales van a aumentar la inflamación, y también vamos a tener algunas proteínas citolíticas como lo son las perforinas, los cuales van a generar unos poros en la membrana celular, y también vamos a tener unas granzimas las cuales producen una muerte celular programada. Como consecuencias clínicas tenemos que al haber una muerte de hepatocitos masiva, lo que va a pasar es que va a haber una liberación de enzimas, lo cuales son las transaminas, como lo son la ALT y la ASC. Las transaminas son la ALT y estas de aquí se van a mirar reflejados en el laboratorio clínico aumentadas. En cuanto a las fases clínicas de esto, tenemos que ellos siguen un patrón específico y predecible, lo cual es como la primera fase. Tenemos la fase de la incubación, que como lo miramos acá, que es el de aquí, comienza una replicación viral activamente. El sistema inmune aún no da una respuesta eficiente y también los pacientes permanecen completamente asintomáticos. En cuanto al examen de laboratorio, sí pueden salir marcadores virales detectables en sangre. Tenemos la fase prodrómica, en la cual tenemos que aquí ya hay una respuesta inmunosistémica, donde podemos aumentar los síntomas específicos como son la anorexia, la náuseas, vómito y malestar general, debido a que se da una liberación de citocinas proinflamatorias y una disfunción hepática incipiente. Aquí se suele confundir el diagnóstico debido a que se suele confundir con una gastroenteritis viral u otras infecciones virales, debido a que los síntomas no son tan claros. Tenemos la fase ictérica, aquí tenemos que es la mayor fase de destrucción hepatocelular. Aquí tenemos que el hígado ya no procesa adecuadamente la bilirrubina, lo que hace que se acumule, llevando a una hiperbilirrubinemia. Tenemos que aquí las manifestaciones clínicas son la ictericia, tenemos la coluria, la cual es debido a una orina oscura, debido a que la orina ya aparece con bilirrubina conjugada. Y tenemos la colia, la cual son las heces pálidas, debido a que no están llegando las cantidades necesarias hasta el intestino y por tanto se aparecen como las heces pálidas. Aquí tenemos la fase de convalecencia, donde tenemos que el sistema inmune ya ha logrado controlar o eliminar el organismo que está infectando, donde hay una resolución gradual de la inflamación y los hepatocitos que sobreviven empiezan a dar una regeneración. Aquí tenemos que se empiezan a normalizar tanto las enzimas hepáticas y la recuperación del hígado de manera lenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el sistema inmune no logra eliminar este microorganismo, tenemos que se da un estado de cronificación, la cual tenemos que se da una inflamación persistente, lo que hace que se dé un daño hepático progresivo. Bueno, siguiendo con los mecanismos de cronificación, sabemos que los virus tanto de la hepatitis B como C generan una inflamación crónica, y esto va a hacer que indirectamente, bueno, voy a explicar antes de seguir, sabemos que los virus de la hepatitis son inherentemente citopáticos. Esto quiere decir que directamente no causan la inflamación, sino que la inflamación es causada por respuesta del sistema inmune al tratar de eliminarlos. Entonces, en la cronificación, el sistema inmune en estos casos, en la hepatitis B y C, no va a poder eliminarlos y por ende la inflamación va a seguir y va a generar que el sistema inmune empiece a retroceder gracias pues, a la exposición antigénica constante de los virus,
y va a haber una disfunción de los linfocitos, va a haber una disminución de las secreciones de las enzimas citotóxicas y la capacidad pues, de eliminar las células infectadas, generando, como le digo, una inflamación de aguda crónica por mucho más tiempo. Luego, cuando la inflamación crónica está por mucho tiempo, va a iniciar un proceso conocido como fibrogénesis, en el cual debemos recordar que las células estrelladas de hito o hepáticas, la función normal era pues almacenar vitaminas A en forma lipídica, ¿no? Pero en este caso, al tratar de compensar o de recuperar el tejido hepático perdido, se activan y van a dejar de almacenar o de hacer lo que hacen normalmente y van a empezar a producir colágeno, el cual pues van hechos con finalidad de tratar de recuperar el parénquima. Aquí, como le dije, van a producir colágeno tipo 1 de manera excesiva y otras proteínas de matriz extracelular, y va a haber una proliferación celular descontrolada que va a generar que se esté yendo como una etapa de cirrosis donde hay un tejido conectivo demasiado o en exceso en el hígado. Pues la fibrosis es una acumulación de tejido cicatrizario. Primero inicia en espacios concretos, que son los espacios portales y perisinoidales. Después su progresión genera que invada todo el parénquima hepático. Seguimos, una vez que la fibrosis ha invadido la mayoría del hígado, tenemos la siguiente etapa, que es la cirrosis, cuando se caracteriza por nódulos generativos de tejido fibroso denso, y va a haber algunas complicaciones. Como lo primero es la hipertensión portal, debido a que, pues, como lo dije, el tejido fibroso realizado por las células de hito o las estrelladas van a impedir de que circule o el reflujo sanguíneo se dé normalmente por los capilares sinoidales provenientes de la vena porta. Esto hace que se dé una circulación contralateral, generando varices esofágicas, ya que tienen pues, una conexión con las venas esofágicas, y también hemorragias de algunos vasos. También tenemos la citis, la cual por la misma disfunción del hígado o del tejido del parénquima del hígado, no van a poder producir adecuadamente unas proteínas, como son las plasmáticas, las cuales en este caso pues, contribuyen a la presión coreidosmótica capilar y hace que se genere una salida de líquido hacia la cavidad intraabdominal. También tenemos la encefalopatía hepática, ya que el hígado no puede procesar fácilmente la bilirrubina y bueno, los aminoácidos. Entonces el amoníaco libre va a estar aumentado en la sangre y esto va a generar una neurotoxicidad en relación que va a generar ya sea neuropatías como confusión hasta el estado de coma. También debemos saber que el estado de cirrosis va a pasar a otra etapa, que es el carcinoma hepatocelular, en el cual tenemos que el hígado sigue intentando repararse, pero la regeneración constante genera que se dé un aumento de una proliferación inadecuada o anormal, porque en cada replicación se pueden presentar genes mutados como el TER, el CTNBI, que son esenciales en el tamaño de los telómeros de las células hepáticas, y también el TMP53, que tiene una función de estabilización y de la estructura química del ADN, y esto va a generar un resultado final que es la neoplasia descontrolada o el carcinoma hepatocelular. Bueno, entonces con las hepatitis, recuerden entonces que ya vamos en la E, no hay A, B, C, D, E, y seguramente van a ir apareciendo con van a aparecer mutaciones de algunos virus, pero como ellos lo expresaron, entonces una clasificación muy interesante es por su mecanismo de adquisición. Entonces las orales, está la A y la D, pero una cosa interesante, la que más se presenta, la que más ustedes van a ver en clínicas es la A, que es la que se presenta por ráfagas. Por ejemplo, hay niños, entonces en la escuela, y
le da uno y entonces, como son asintomáticos, como ustedes lo contaban en la etapa de incubación, pues madre, eso, todos los chinos les llenan de hepatitis. Entonces, cuando se dan cuenta que como 6 chinos con hepatitis, hay que mandarlos, los chinos, hay que capacitarlos, no pueden venir por acá, ¿cierto? Ya, ahí sí como aquella. Entonces, no se puede dar todos chinos con hepatitis. ¿Cuál es el pronóstico que es lo que no más le interesa con las hepatitis? La hepatitis A tiene un muy buen pronóstico. 95% de los pacientes van a tener un hígado después de los 2 meses sin ninguna alteración. El problema es de ahí para allá, como ustedes lo mostraron. Entonces, estas últimas diapositivas con la B, con la C, ¿cierto? Que son hepatitis que son supremamente agresivas. Sobre todo la B y la C, ahí se disputan, ¿no? Ahora bien, ¿todas las hepatitis B van a terminar en hepatocarcinoma? No, pero la mayoría van a terminar cronificándose y el paciente va a tener un pronóstico muy malo. Con la C la cosa es terrible, ¿no? Se ha demostrado que la hepatitis C, ¿cuál es el pronóstico que le queda al paciente? A diferencia de lo que vimos con la A, que decíamos que el 95% recuperan, aquí la mayoría de los pacientes se van a cronificar. ¿Y qué le queda al paciente? Un trasplante hepático, nada más que hacer. Porque el futuro del paciente, su vida, se va a recortar muchísimo. Miren ustedes el tiempo que yo estaba hablando de las funciones del hígado y en la clase también que hablamos de hígado, ¿no? Entonces, el hígado es muy noble, como siempre les digo, él aguanta de todo, pero cuando se daña, se daña. ¿Me entienden? Ya no hay nada que hacer. Y entonces tocará que reemplazarlo por uno nuevo, que no es tan fácil. Si no es fácil conseguir un riñón, conseguir un hígado, sí que es peor, porque al fin y al cabo a uno le dan 2. Pero digamos, dan 1. Entonces sí tiene que ser de cada vez. Entonces, muy bien, preguntas. Muy bien, tienen 4 todos, nos veremos el viernes con las 2 últimas preguntas. Necesito la diapositiva. ¿Qué le pasaría a Vanessa? Enferma, una cosa benigna. Pero ni responde.